Capítulo 9, donde se cuenta lo que en él se verá. Era medianoche en punto, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse. Era la noche entreclara, si bien Sancho la habría querido oscura del todo por hallar en su oscuridad disculpa de su simpleza. No se oía en todo el pueblo sino ladridos de perros, que atronaban los oídos de Don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, maullaban gatos, y sus voces, de diferentes sonidos, se aumentaban con el silencio de la noche, todo lo cual tuvo el enamorado caballero como mal agüero, pero con todo y con esto, dijo a Sancho: «Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea. Podría ser que la halláramos despierta». «¿A qué palacio voy a guiar, voto al sol, si en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña?» «Debía de estar retirada entonces en algún pequeño pabellón de su alcázar, solazándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre de las altas señoras y princesas». «Señor», dijo Sancho, «ya que vuestra merced quiere a mi pesar que la casa de mi señora Dulcinea sea alcázar, ¿por ventura son horas estas de hallar la puerta abierta? Y estará bien que demos aldabonazos para que nos oigan y nos abran, alborotando y dando que murmurar a toda la gente. ¿Vamos por casualidad a llamar a la casa de nuestras mancebas como hacen los abarraganados, que llegan y llaman y entran a cualquier hora por tarde que sea?» «Hallemos de una vez por todas el alcázar», replicó Don Quijote, «que entonces yo te diré, Sancho, lo que vamos a hacer. Y advierte, Sancho, que o yo veo poco, o aquel bulto grande y la sombra que se descubre desde aquí debe de ser el palacio de Dulcinea». «Pues guíe vuestra merced», respondió Sancho. «Quizá sea así, pero aunque lo vea con los ojos y lo toque con las manos, voy a creer yo eso como que ahora es de día». Guió Don Quijote, y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una torre, e inmediatamente se dio cuenta de que aquel edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: «Con la iglesia hemos dado, Sancho». «Ya lo veo, y quiera Dios que no topemos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas, y más, habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa de esta señora debe de estar en una callejuela sin salida». «Maldito seas de Dios, mentecato», dijo Don Quijote. «¿Dónde has visto tú que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?» «Señor, en cada tierra su usanza. Quizás se usa aquí en el Toboso edificar los palacios y edificios grandes en callejuelas, y así suplico a vuestra merced me deje buscar por estas calles o callejuelas que se me ofrecen. Podría ser que en algún rincón topase con ese alcázar, al que ojalá vea yo comido por los perros, pues así nos trae escarnecidos y asenderados». «Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora, y tengamos la fiesta en paz, y no arrojemos la soga tras el caldero». «Yo me reportaré, pero ¿con qué paciencia podré llevar que quiera vuestra merced que, habiendo visto solo una vez la casa de nuestra ama, haya de conocerla siempre y hallarla a medianoche, no hallándola vuestra merced, que la debe de haber visto millares de veces?» «Acabarás agotando mi paciencia, Sancho. Ven acá, hereje. ¿No te he dicho 1000 veces que no he visto a la sin par Dulcinea en todos los días de mi vida, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que sólo estoy enamorado de oídas, y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta?» «Ahora me entero. Pues si vuestra merced no la ha visto, yo tampoco». «Eso no puede ser», replicó Don Quijote. «Que por lo menos ya me has dicho tú que la viste cribando trigo, cuando me trajiste la respuesta de la carta que le envié contigo». «No se atenga a eso, señor, porque le hago saber que la vista y la respuesta que le traje también fueron de oídas, porque así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un puñetazo al cielo». «Sancho, Sancho», respondió Don Quijote, «tiempos hay de burlas y tiempos donde caen y parecen mal las burlas. No porque yo diga que ni he visto ni hablado a la señora de mi alma, has de decir tú también que ni le has hablado ni visto, siendo, como sabes, tan al revés». Estando los dos en las pláticas,
vieron que venía a pasar por donde estaban uno con 2 mulas. Por el ruido que hacía el arado que arrastraba por el suelo, juzgaron que debía de ser labrador, que habría madrugado antes del alba para ir a su labranza, y así era. Venía el labrador cantando aquel romance que dice: «Mala la hubisteis, franceses, en esa de Roncesvalles». «Que me maten, Sancho», dijo al oírlo don Quijote, «si no nos ha de suceder cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese aldeano?» «Lo oigo, sí, pero ¿qué tiene que ver con nuestro propósito la batalla de Roncesvalles? Como si canta el romance de Calaínos, lo mismo da para que salga bien o mal nuestro negocio». Llegó en esto el labrador, a quien don Quijote preguntó: «¿Me sabréis decir, buen amigo, que buena ventura os dé Dios, dónde están por aquí los palacios de la sin par princesa doña Dulcinea del Toboso?» «Señor», respondió el mozo, «yo soy forastero y hace pocos días que estoy en este pueblo sirviendo en la labranza a un labrador rico. En esa casa de enfrente viven el cura y el sacristán del pueblo. Los dos, o cualquiera de ellos, sabrá dar a vuestra merced razón de esa señora princesa, porque tienen la lista de todos los vecinos del Toboso, aunque para mí tengo que en todo él no vive ninguna princesa. Muchas señoras principales sí, que cada una en su casa puede ser princesa». «Pues entre esas, amigo», dijo don Quijote, «debe de estar por quien te pregunto». «Podría ser», respondió el mozo, «y adiós, que ya viene el alba». Y arreando a sus mulas, no atendió a más preguntas. Sancho, que vio suspenso a su señor y bastante mal contento, le dijo: «Señor, ya se viene a más andar el día y no será acertado dejar que nos halle el sol en la calle. Mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad y que vuestra merced se embosque en alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de día, y no dejaré rincón en todo este lugar donde no busque la casa, alcázar o palacio de mi señora, y muy mala suerte tendría que tener si no lo hallase. Y hallándolo, hablaré con su merced, y le diré dónde y cómo queda vuestra merced esperando que le dé orden y forma de verla, sin menoscabo de su honra y fama». «Has dicho, Sancho», dijo don Quijote, «1000 sentencias encerradas en el círculo de breves palabras. El consejo que ahora me has dado me complace y recibo de bonísima gana. Ven, hijo, y vamos a buscar donde me embosque, que tú volverás, como dices, a buscar, a ver y hablar a mi señora, de cuya discreción y cortesía espero favores más que milagros». Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo, para que no averiguase la mentira de la respuesta que le había llevado a Sierra Morena de parte de Dulcinea. Y así dio prisa a la salida, que fue en ese momento. Y a 2 millas del pueblo hallaron una floresta o bosque, donde don Quijote se emboscó, mientras Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea, embajada en la que le sucedieron cosas que piden nueva atención y nuevo crédito. Capítulo 10. Donde se cuenta la maña que se dio Sancho para encantar a la señora Dulcinea, y otros sucesos tan extravagantes como verdaderos. Llegando el autor de esta gran historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que hubiera querido pasarlo en silencio, temeroso de que no iba a ser creído, porque las locuras de don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que puedan imaginarse, y aún pasaron 2 tiros de ballesta más allá de las mayores. Al final, aunque con este miedo y recelo, las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin importarle nada las objeciones que podían dejarlo por mentiroso. Y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Y así, prosiguiendo su historia, dice que, en cuanto don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o bosque junto al gran Toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad, y que no volviese a su presencia sin haber hablado antes de su parte a su señora, pidiéndole tuviese a bien dejarse ver de su cautivo caballero, y se dignase echarle su bendición, para que pudiese esperar por ella felicísimo término en todos sus acontecimientos y dificultosas empresas. Se encargó Sancho de hacerlo así como se le mandaba, y de traerle tan buena respuesta como le trajo la primera vez. «Anda, hijo», dijo don Quijote, «y no te turbes cuando te veas ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. Dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo.
Fíjate bien, y no se te olvide cómo te recibe ella. Si muda el color del rostro cuando le estés dando mi embajada, si se desasosiega y turba oyendo mi nombre, si se agita en el cojín, si acaso la hallas sentada en el rico estrado de su autoridad, y si está de pie, mírala, si se pone entonces ora sobre un pie, ora sobre el otro. Si te repite 2 o 3 veces la respuesta que te dé, si la muda de blanda en áspera, de ríspida en cariñosa, si levanta la mano al cabello para componerlo, aunque no esté desordenado. En fin, hijo, mira todos sus gestos y movimientos, porque, si tú me los relatas como fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que toca al hecho de mis amores. Que has de saber, Sancho, si no lo sabes, que entre los amantes, los gestos y movimientos exteriores que muestran cuando se trata de sus amores son certísimos correos que traen las nuevas de lo que pasa ya en lo interior del alma. Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor término del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas. Yo iré y volveré pronto, dijo Sancho, y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo, que lo debe de tener ahora no mayor que una avellana, y considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y que donde no hay tocinos no hay ni estacas. Y también se dice, donde menos se piensa, salta la liebre. Lo digo porque si la noche pasada no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, ahora que es de día, los pienso hallar cuando menos lo piense. Y hallados, déjenme a mí con ella. Ciertamente, Sancho, dijo don Quijote, traes siempre tan a pelo tus refranes en lo que tratamos, que espero que Dios me dé en lo que deseo mejor fortuna que a ti trayéndolos. Dicho esto, volvió Sancho las espaldas y vareó su rucio, y don Quijote se quedó a caballo descansando sobre los estribos y al arrimo de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones, donde le dejaremos, yéndonos con Sancho Panza, que se apartó de su señor no menos confuso y pensativo de lo que él quedaba. Y tanto que apenas hubo salido del bosque, cuando, volviendo la cabeza y viendo que ya no se veía a don Quijote, se apeó del jumento y sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo y a decirse: «Sepamos ahora, hermano Sancho, ¿a dónde va vuestra merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. Pues, ¿qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella, al sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿Dónde? ¿En la gran ciudad del Toboso? ¿Y bien? ¿Y de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los entuertos y da de comer al que tiene sed y de beber al que tiene hambre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y la habéis visto algún día por ventura? Ni yo ni mi amo la hemos visto jamás. ¿Y no os parece que estaría acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a robarles sus princesas y a desasosegarles sus damas, viniesen y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano? La verdad es que tendrían mucha razón, siempre y cuando no considerasen que soy un mandado y que, mensajero sois amigo, no merecéis culpa, non. No os fiéis de eso, Sancho, porque la gente manchega es tan colérica como honrada, y no consiente cosquillas de nadie. Vive Dios, que si sospecha algo de ti, no te auguro nada bueno. Vete, puto vaderretro, toca madera. Como que voy a andarme yo buscando 3 pies al gato por el gusto ajeno. Y además, que buscar a Dulcinea en el Toboso va a ser como buscar a Marica en Ravenna o a un bachiller en Salamanca. El diablo me ha metido a mí en esto, que no otro». Este soliloquio tuvo consigo Sancho, y lo que sacó de él fue que volvió a decirse: «Ahora bien, todas las cosas tienen remedio menos la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese al acabar de la vida. Este mi amo he visto por 1000 señales que es un loco de atar, y aún también yo no le voy a la zaga, pues soy más mentecato que él, ya que le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, y el otro: no con quién naces, sino con quién paces. Siendo pues loco, como lo es,
y de locura que la mayoría de las veces toma unas cosas por otras, y juzga lo blanco por negro, y lo negro por blanco, como se vio cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos dromedarios, y las manadas de carneros, ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas de este tono. No será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me tope por aquí, es la señora Dulcinea. Y si él no lo cree, juraré yo, y si él jura, tornaré yo a jurar, y si porfía, porfiaré yo más, de manera que acabe llevándome el gato al agua, pase lo que pase. Quizá con esta porfía consiga que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuán mal recado le traigo de ellas, o quizá piense, como yo imagino, que algún mal encantador de esos que él dice que le quieren mal, ha mudado a Dulcinea su apariencia, por hacerle mal y daño. Con esto que pensó Sancho Panza, quedó sosegado su espíritu, y tuvo por bien acabado su negocio, y se detuvo allí hasta la tarde, para dar tiempo a que Don Quijote pensase que lo había tenido para ir y volver del Toboso. Y le sucedió todo tan bien que, cuando se levantaba para subir en el rucio, vio que del Toboso, hacia donde él estaba, venían 3 labradoras sobre 3 pollinos, o pollinas, que el autor no lo declara, aunque más se puede creer que eran borricas por ser caballería común de las aldeanas. Pero como esto no importa mucho, no hay por qué detenernos a averiguarlo. En fin, en cuanto Sancho vio a las labradoras, volvió a la carrera a buscar a su señor Don Quijote, y lo halló suspirando y diciendo 1000 amorosas lamentaciones. En cuanto Don Quijote lo vio, le dijo: «¿Qué hay, Sancho, amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o negra?» «Mejor será que vuestra merced lo señale con almagre, como los vítores pintados en las paredes, para que puedan distinguirlo bien los que lo vean». «Según eso, buenas nuevas traes». «Tan buenas, que vuestra merced no tiene más que picar a Rocinante y salir a campo abierto a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que viene con otras 2 doncellas suyas a ver a vuesa merced». «¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? Mira, no me engañes ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas». «¿Qué sacaría yo de engañar a vuesa merced, y más estando tan cerca de descubrir mi verdad? Pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa nuestra ama vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas y ella son todas una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de 10 capas, y sus cabellos, sueltos por la espalda, son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento. Y además, vienen a caballo en 3 cananeas pintonas que hay que verlas». «Acaneas, o jacas, querrás decir, Sancho». «Poca diferencia hay de cananeas a acaneas o jacas, pero vengan sobre lo que vengan, ellas vienen las más galanas señoras que se pueda desear, especialmente la princesa Dulcinea mi señora, que pasma los sentidos». «Vamos, Sancho, hijo, y como regalo por estas tan no esperadas como buenas nuevas, te prometo el mejor despojo del botín que gane en la primera aventura que tenga. Y si esto no te contenta, te prometo las crías que me den este año mis 3 yeguas, que tú sabes que quedan para parir en el prado comunal de nuestro pueblo». «A las crías me atengo», respondió Sancho, «porque los despojos de la primera aventura aún están por ver». Ya en esto salieron del bosque, y descubrieron cerca a las 3 aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, y como no vio más que a las 3 labradoras, se turbó todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad. «¿Cómo fuera de la ciudad?», respondió. «¿Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el cogote, que no ve que son estas que vienen aquí, resplandecientes como el mismo sol del mediodía?» «Yo no veo, Sancho, sino a 3 labradoras sobre 3 borricos». «Ahora me libre Dios del diablo. ¿Y es posible que 3 acaneas, o como se llamen, blancas como copos de nieve, le parezcan a vuesa merced borricos? Vive el señor que me pele estas barbas si eso fuese verdad». «Pues yo te digo, Sancho amigo, que es tan verdad que son borricos o borricas, como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. Al menos a mí me lo parecen». «Calle, señor, no diga más, y despabile esos ojos y vaya a hacer la reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya la tenemos aquí». Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las 3 aldeanas, y apeándose del rucio, tomó del cabestro al jumento de una de las 3 labradoras, e hincando ambas rodillas en el suelo dijo: «Reina y princesa y duquesa de la hermosura,
Vuestra altiveza y grandeza tenga a bien recibir en su magnanimidad y buen talante al cautivo caballero vuestro, que aquí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos al verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el caballero de la triste figura. En este punto Don Quijote ya se había puesto de hinojos junto a Sancho, y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora. Y como no descubría en ella sino una moza aldeana, y de no muy buen rostro, porque era carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar despegar los labios. Las labradoras estaban también atónitas viendo a aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas, que no dejaban seguir adelante a su compañera. Pero rompiendo el silencio la detenida, toda arisca y disgustada, dijo: «Apártense en hora mala del camino, y déjenmos pasar, que llevamos prisa». A lo que respondió Sancho: «Oh, princesa y señora universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublime presencia a la columna y sustento de la andante caballería?» Al oír esto, una de las otras dijo: «Anda la burra de mi suegro, espera que te cepillo. Mira tú con qué salen los señoritos ahora para hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos. Sigan su camino, y déjenmos hacer el nuestro y lo tendrán bueno». «Levántate, Sancho», dijo en este punto Don Quijote, «que ya veo que la fortuna, no harta de mi mal, tiene tomados todos los caminos por donde pueda venir algún contento a esta ánima desdichada que tengo en las carnes. Y tú, oh extremo del valor que pueda desearse, colmo de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora. Ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y sólo para ellos, y no para otros, ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, eso si no ha cambiado ya también el mío en el de algún vestiglo para hacerlo aborrecible a tus ojos. No dejes de mirarme blanda y amorosamente, advirtiendo, en esta sumisión y arrodillamiento que hago ante tu trastocada hermosura, la humildad con que mi alma te adora». «Toma, mi agüelo», respondió la aldeana. «Amiguita soy yo de oír requiebrajos. Apártense y déjenmos ir, y agradecérselo hemos». Se apartó Sancho y la dejó ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. Apenas se vio libre la aldeana que había hecho el papel de Dulcinea, cuando, picando a su cananea con un aguijón que traía en un palo, dio a correr por el prado adelante, y como la borrica sentía la punta del aguijón, que le molestaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcovos, de manera que dio en tierra con la señora Dulcinea. Al verlo Don Quijote, acudió a levantarla, y Sancho a recomponer y cinchar la albarda, que también vino a la barriga de la pollina. Acomodada pues la albarda, quiso Don Quijote levantar a su encantada señora en brazos sobre la jumenta, pero ella, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo porque, echándose un tanto atrás, cogió carrerilla y puestas las dos manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo, más ligero que un halcón, sobre la albarda, y quedó a horcajadas como si fuera hombre. Y entonces dijo Sancho: «Vive Roque que la señora nuestra ama es más ligera que un alcotán, y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano. Pasó el arzón trasero de la silla de un salto, y sin espuelas hace correr la jaca como una cebra. Y no le van a la zaga sus doncellas, que todas corren como el viento». Y así era, porque en cuanto Dulcinea se vio a caballo, picaron todas tras ella, y dispararon a correr, sin volver la cabeza atrás durante más de media legua. Las siguió Don Quijote con la vista, y cuando vio que ya no se les veía, volviéndose a Sancho le dijo: «Sancho, ¿qué te parece lo que me odian los encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver a mi señora en todo su ser. En fin, yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y diana donde apuntan y se clavan las flechas de la mala fortuna. Y también has de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores con haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana,
y al mismo tiempo le quitaron lo que es propio de las señoras principales, que es el buen olor, por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando fui a subir a Dulcinea a su jaca, según dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos que me encalabrinó y atosigó el alma. —¡Ah, canallas! —gritó entonces Sancho. —¡Ah, encantadores, aciagos y malintencionados! ¿Y quién os viera a todos ensartados por las agallas como sardinas en lercha? Mucho sabéis, mucho podéis y mucho más hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas de alcornoque, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo, y en fin, todas sus facciones de buenas en malas, sin que le trocarais el olor, que al menos por él habríamos sacado lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza. Aunque a decir verdad, yo nunca vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con 7 u 8 cabellos rubios como hebras de oro y de más de 1 palmo de largos. —¿Con ese lunar? —dijo Don Quijote—, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, Dulcinea ha de tener otro en lo oculto del muslo, que corresponde al lado donde tiene el del rostro. Pero muy largos para lunares son esos pelos del tamaño que has dicho. Pues yo sé decir a vuestra merced que le quedaban allí de lo más natural. —Y yo lo creo, amigo —replicó Don Quijote—, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea, que no fuese perfecta y bien acabada. Y así, si tuviera 100 lunares como el que dices, en ella no serían lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Pero dime, Sancho, ¿aquella que a mí me pareció albarda y que tú aderezaste, era silla rasa o sillón? No era sino silla a la jineta, con una gualdrapa que valía la mitad de un reino de lo rica que era. —Y que no viese yo todo eso, Sancho —dijo Don Quijote—. Ahora torno a decir, y diré 1000 veces, que soy el más desdichado de los hombres. Harto tenía que hacer el socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo las sandeces de su amo tan delicadamente engañado. Al final, después de otras muchas cosas que hablaron entre los dos, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza, a donde pensaban llegar a tiempo de poder asistir a unas solemnes fiestas que cada año suelen hacerse en aquella insigne ciudad. Pero antes de llegar allá, les sucedieron cosas que, por muchas, grandes y nuevas, merecen ser escritas y leídas, como se verá a continuación. Capítulo 11. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Pensativo en extremo iba Don Quijote por su camino adelante, considerando la mala burla que le habían hecho los encantadores, convirtiendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba qué remedio tendría para devolverle su antiguo aspecto. Y estos pensamientos lo llevaban tan fuera de sí, que sin darse cuenta soltó las riendas a Rocinante que, sintiendo la libertad que se le daba, se detenía a cada paso a pacer la verde hierba que abundaba en aquellos campos. De su ensimismamiento le hizo volver Sancho Panza, que le dijo: «Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Vuestra merced se reporte, y vuelva en sí, y coja de las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre esa gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué decaimiento es este? ¿Estamos aquí o en Francia? Llévese Satanás a cuantas Dulcineas hay en el mundo, pues más vale la salud de un solo caballero andante que todos los encantamientos y transformaciones de la tierra». «Calla, Sancho», respondió Don Quijote con voz no muy desmayada. «Calla, digo, y no digas blasfemias contra aquella encantada señora, que de su desgracia y desventura solo yo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su malandanza». «¿Así lo digo yo? Quien la vio y la ve ahora, ¿cuál es el corazón que no llora?» «Eso puedes tú decir bien, Sancho, pues la viste en la entereza cabal de su hermosura, que el encantamiento no se extendió a turbarte la vista ni a encubrirte su belleza. Contra mí solo y contra mis ojos se dirige la fuerza de su veneno. Pero con todo,
acabo de caer, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura, porque, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben de ser verdes esmeraldas, rasgados con dos celestiales arcos que les sirven de cejas. Y esas perlas, quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trabucaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes. Todo puede ser, porque tanto me turbó a mí su hermosura como a vuesa merced su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios, que Él es el sabedor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos, donde apenas se halla cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y bellaquería. Una cosa me pasa, señor mío, más que otras, y es, ¿qué podrá hacerse cuando vuesa merced venza a algún gigante o a otro caballero y le mande ir a presentarse ante la hermosura de la señora Dulcinea? ¿Dónde la va a hallar ese pobre gigante o ese pobre y mísero caballero vencido? Ya los estoy viendo andar por el Toboso hechos unos pasmarotes, buscando a mi señora Dulcinea, y aunque la encuentren en mitad de la calle, no la reconocerán más que a mi padre. Quizás, Sancho, el encantamiento no llegue a que los vencidos y presentados gigantes y caballeros no puedan reconocer a Dulcinea, y en uno o dos de los primeros que yo venza y le envíe, comprobaremos si la ven o no, mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que les haya sucedido allí. Digo, señor, que me ha parecido bien lo que ha dicho vuesa merced, y que con ese artificio nos enteraremos de lo que deseamos. Y si es que ella solo a vuesa merced se encubre, la desgracia será más de vuesa merced que suya. Pero mientras la señora Dulcinea tenga salud y contento, nosotros ya nos apañaremos por acá y lo pasaremos lo mejor que podamos, buscando nuestras aventuras y dejando que el tiempo haga de las suyas, que él es el mejor médico de estas y de otras mayores enfermedades. Quería responder don Quijote a Sancho Panza, pero se lo estorbó una carreta que salió de través al camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieran imaginarse. El que guiaba las mulas y servía de carretero era un feo demonio. Venía la carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo ni cañizo. La primera figura que se ofreció a los ojos de don Quijote fue la de la misma muerte, sin máscara, con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes alas de colores. A un lado estaba un emperador con una corona al parecer de oro en la cabeza. A los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con su arco, carcaj y saetas. Venía también un caballero armado de punta en blanco, salvo que no traía morrión ni celada, sino un sombrero lleno de plumas de diversos colores. Con estas venían otras personas con diferentes trajes y rostros. Todo ello, visto de improviso, alborotó bastante a don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Pero don Quijote se alegró al punto, creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa aventura. Y con este pensamiento y con el ánimo dispuesto a acometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta y con voz alta y amenazadora dijo: «Carretero, cochero o diablo, lo que seas, no tardes en decirme quién eres, a dónde vas y quién es la gente que llevas en tu carricoche, que más parece la barca de Caronte que una carreta de las de ahora». A lo cual, mansamente deteniendo el diablo la carreta, respondió: «Señor, nosotros somos actores de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho en un pueblo que está detrás de aquella loma esta mañana, que es la octava del Corpus, el auto de las Cortes de la Muerte, y lo vamos a hacer esta tarde en aquel pueblo que se ve desde aquí. Y por estar tan cerca y evitar el trabajo de cambiarnos y volvernos a vestir, vamos vestidos con los mismos trajes con que actuamos. Aquel mancebo va de muerte, el otro de ángel, aquella mujer, que es la del director, va de reina, el otro de soldado, aquel de emperador, y yo de demonio. Y soy una de las principales figuras del auto porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si vuestra merced desea saber de nosotros alguna otra cosa, pregúntemelo, que yo le sabré responder a todo punto por punto, que como soy demonio, todo lo sé». «Por la fe de caballero andante», respondió don Quijote, «que en cuanto vi este carro, imaginé que alguna gran aventura se me ofrecía, y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño.
Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda seros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Estando en estas pláticas, quiso la suerte que llegase uno de la compañía que venía vestido de bojiganga, con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía 3 vejigas de vaca hinchadas. Y este mamarracho, llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con las vejigas y a dar grandes saltos tocando los cascabeles. Esta fantasmagoría alborotó a Rocinante, que, sin ser capaz de detenerlo Don Quijote, tomó el freno entre los dientes y echó a correr por el campo con más ligereza de la que jamás prometieron los huesos de su osamenta. Sancho, que advirtió el peligro de ser derribado en que iba su amo, saltó del rucio y fue a socorrerlo a toda prisa, pero cuando llegó a él ya estaba por tierra, y junto a él Rocinante, que se fue al suelo con su amo, con sabido fin y paradero de los arrebatos de Rocinante y de sus atrevimientos. Pero apenas había dejado su caballería Sancho para socorrer a Don Quijote, cuando el demonio bailador de las vejigas saltó sobre el rucio, y sacudiéndole con ellas, el miedo y ruido, más que el dolor de los golpes, le hizo volar por la campiña hacia el lugar donde iban a hacer la fiesta. Miraba Sancho la carrera de su rucio y la caída de su amo, y no sabía a cuál de las dos necesidades acudir primero. Pero en fin, como buen escudero y como buen criado, pudo más en él el amor a su señor que el cariño a su jumento, aunque cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las ancas de su rucio, eran para él congojas y sustos de muerte, y antes querría que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos que en el más mínimo pelo de la cola de su asno. Con esta perpleja tribulación, llegó a donde estaba Don Quijote, harto más maltrecho de lo que él quisiera, y ayudándole a subir sobre Rocinante le dijo: «Señor, el diablo se ha llevado al rucio». «¿Qué diablo?» «El de las vejigas». «Pues yo lo recobraré aunque se encierre con él en los más hondos y oscuros calabozos del infierno. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio y con las mulas satisfaré la pérdida del rucio». «No hay por qué hacer esa diligencia, señor. Vuestra merced temple su cólera, que me parece que el diablo ya ha dejado el rucio y vuelve a la querencia». Y así era, porque habiendo caído el diablo con el rucio por imitar a Don Quijote y a Rocinante, el diablo se fue a pie al pueblo y el jumento se volvió a su amo. «Aún así», dijo Don Quijote, «estará bien castigar la desvergüenza de aquel demonio en alguno de los de la carreta, aunque sea el mismo emperador». «Quítesele a vuestra merced eso de la imaginación», replicó Sancho, «y tome mi consejo, y nunca se meta con comediantes, que es gente protegida. Actor he visto yo estar preso por 2 muertes y salir libre y sin costas. Sepa vuestra merced que, como son gentes alegres y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman, y más siendo de aquellos de las compañías acreditadas del reino, que todos o la mayoría parecen en sus trajes y compostura unos príncipes». «Pues ni con esas», respondió Don Quijote, «se me ha de ir el demonio farsante jactándose, aunque lo proteja todo el género humano». Y diciendo esto, salió tras la carreta que ya estaba bien cerca del pueblo, e iba dando voces diciendo: «Deteneos, esperad, turba alegre y regocijada, que os quiero dar a entender cómo se ha de tratar a los jumentos y animales que sirven de caballería a los escuderos de los caballeros andantes». Tan altos eran los gritos de Don Quijote, que los oyeron y entendieron los de la carreta, y juzgando por las palabras la intención del que las decía, en un instante saltó la muerte de la carreta, y tras ella el emperador, el diablo carretero y el ángel, sin faltar la reina ni el dios Cupido. Y todos se cargaron de piedras y se desplegaron en ala esperando recibir a Don Quijote a punta de guijarro. Don Quijote, que los vio puestos en tan gallardo escuadrón, los brazos levantados con ademán de despedir poderosamente las piedras, tiró de las riendas a Rocinante y se puso a pensar de qué modo los acometería, con menos peligro para su persona. En esto que se detuvo, llegó Sancho, y viéndolo en disposición de acometer al bien formado escuadrón, le dijo: «Demasiada locura sería intentar tal empresa. Considere vuesa merced, señor mío, que contra tantas peladillas de arroyo no hay otra defensa en el mundo que embutirse y encerrarse en una campana de bronce.
Y también se ha de considerar que es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte y pelean en persona emperadores y al que ayudan los buenos y los malos ángeles. Y si esta consideración no le mueve a estarse quedo, muévale tener la seguridad de que entre todos los que allí están, aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ningún caballero andante. Ahora sí has dado, Sancho, en el punto que puede y debe mudarme de mi ya determinado propósito. Yo no puedo ni debo sacar la espada, como otras muchas veces te he dicho, contra quien no sea caballero armado. A ti te toca, Sancho, si quieres tomar venganza del agravio que se le ha hecho a tu rucio, que yo desde aquí te ayudaré con voces y advertencias saludables. No hay por qué tomar venganza de nadie, señor, pues no es de buenos cristianos tomarla de los agravios. Además, yo convenceré a mi asno para que ponga su ofensa en manos de mi voluntad, que es vivir pacíficamente los días que los cielos me den de vida. Pues esa es tu determinación, replicó don Quijote. Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero. Dejemos a esos fantasmas y volvamos a buscar mejores y más cualificadas aventuras, que yo veo esta tierra con trazas de que no han de faltar en ella muchas y muy milagrosas. Dicho esto, volvió las riendas. Sancho fue a tomar su rucio, y la muerte, con todo su escuadrón volante, volvieron a su carreta y prosiguieron su viaje. Este feliz final tuvo la temible aventura de la carreta de la muerte. Gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo, al que al día siguiente le sucedió otra con un enamorado y andante caballero, de no menor intriga que la pasada. Capítulo 12. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote, con el bravo caballero de los espejos. La noche que siguió al día de la escaramuza con la muerte, la pasaron Don Quijote y su escudero bajo unos altos y umbrosos árboles, tras haber comido Don Quijote, animado por Sancho, de lo que venían las vituallas del rucio, y durante la cena dijo Sancho a su señor: «Señor, qué tonto habría andado yo si hubiera escogido como recompensa el botín de la primera aventura que vuestra merced acabara, en vez de las crías de las 3 yeguas. Bueno, más vale pájaro en mano que buitre volando». «Sin embargo», respondió Don Quijote, «si tú, Sancho, me hubieras dejado acometer como yo quería, te hubieran tocado como despojos por lo menos la corona de oro de la emperatriz y las alas pintadas de Cupido, que yo se las habría quitado a la fuerza y te las hubiera puesto en las manos». «Nunca los cetros y coronas de los cómicos emperadores de la farsa», respondió Sancho Panza, «fueron de oro puro, sino de oropel o de hojalata». «Es verdad, porque estaría fuera de lugar que los atavíos de la comedia fueran finos y no fingidos y aparentes como lo es la misma comedia. Y con ella quiero, Sancho, que te lleves bien, que la aprecies y por consiguiente a los que la representan y escriben, porque todos son instrumentos para hacer un gran bien a la República, poniéndonos un espejo a cada paso, donde se ven a lo vivo los hechos de la vida humana, y no hay comparación alguna que nos represente más a lo vivo lo que somos, y lo que hemos de ser, que la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia donde aparezcan reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace de rufián, otro de embustero, este es el mercader, aquel el soldado, otro el bobo discreto, otro el enamorado simple. Y acabada la comedia y quitándose los trajes de ella, quedan todos los recitantes iguales. —¿Sí la he visto? —respondió Sancho. —Pues lo mismo acontece en la comedia y trato de este mundo —dijo Don Quijote—, donde unos hacen de emperadores, otros de pontífices, y en fin, todas cuantas figuras se pueden poner en una comedia. Pero al llegar al final, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. —Brava comparación —dijo Sancho—, aunque no tan nueva que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego cada pieza tiene su particular oficio, y al acabarse el juego, todas se mezclan, juntan y barajan y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. —Cada día, Sancho —dijo Don Quijote—,
Te vas haciendo menos simple y más agudo. Sí, que algo se me ha de pegar de la agudeza de vuestra merced, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que ha caído sobre la estéril tierra de mi seco ingenio, y el cultivo, el tiempo que hace que le sirvo y trato. Y con esto espero dar frutos de mí que sean una bendición, tales que no desdigan ni se desvíen de los senderos de la buena crianza que vuesa merced ha hecho en el agostado entendimiento mío. Se rió Don Quijote de los rebuscados razonamientos de Sancho, y le pareció que era verdad lo que decía de su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba de manera que le admiraba, si bien todas o la mayoría de las veces que Sancho quería hablar como en una oposición y a lo cortesano, su discurso acababa por despeñarse del monte de su simplicidad al abismo de su ignorancia. Y en lo que él se mostraba más elegante y memorioso, era en traer refranes, viniesen o no viniesen a pelo de lo que trataba, como se habrá visto y advertido en el transcurso de esta historia. En estas y otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le entraron ganas de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir. Y quitando los arreos al rucio, le dio pasto abundoso y libre. No quitó la silla a Rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor no quitarle los arreos a Rocinante mientras anduviesen en campaña, o no durmiesen bajo techado. Antigua usanza establecida y guardada por los caballeros andantes, quitar el freno y colgarlo del arzón de la silla. Pero ojo con quitar la silla al caballo. Y así lo hizo Sancho, y le dio la misma libertad que al rucio, cuya amistad con Rocinante fue tan única y tan trabada, que hay noticia por tradición de padres a hijos, de que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella, si bien, por guardar la decencia y decoro que se debe a tan heroica historia, no los puso en ella, aunque algunas veces se descuida de este su propósito, y escribe que en cuanto las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al otro, y que después de cansados y satisfechos, cruzaba Rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que le sobraba de la otra parte más de media vara, y mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera 3 días, o al menos todo el tiempo que les dejaban, o no les obligaba el hambre a buscar sustento. Digo que dicen que dejó el autor escrito, que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Euríalo, y Pílades y Orestes. Y si esto es así, se puede comprender para universal admiración cuán firme debió de ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres que tan mal saben guardar la amistad los unos con los otros. Por esto se dijo: no hay amigo para amigo, las cañas se vuelven lanzas. Y el otro que cantó: mejor que los amigos guarden sus propias chinches. Y no le parezca a alguno que anduvo el autor algo fuera de camino, al haber comparado la amistad de estos dos animales con la de los dos hombres, que de las bestias han recibido muchas advertencias los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son: de las cigüeñas, la lavativa; de los perros, el purgarse y el agradecimiento; de las grullas, la vigilancia; de las hormigas, la previsión; de los elefantes, el recato; y la lealtad del caballo. Al final Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque, y Don Quijote dormitando al de una robusta encina. Pero no había pasado mucho tiempo, cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresalto, se puso a mirar y escuchar de dónde procedía el ruido, y vio que eran 2 hombres a caballo, y que uno, bajándose de la silla, le dijo al otro: apéate, amigo, y quita los frenos a los caballos, que a mi parecer este sitio abunda de hierba para ellos, y del silencio y soledad de los que tienen menester mis amorosos pensamientos. El decir esto y el tumbarse en el suelo fue todo a un tiempo, y al echarse hicieron ruido las armas con que venía armado, manifiesta señal por donde conoció Don Quijote que debía de ser caballero andante. Y llegándose a Sancho, que dormía, lo trabó del brazo y con no pequeño trabajo lo despertó, y en voz baja le dijo: Sancho, hermano, aventura tenemos. Dios nos la dé buena. ¿Y a dónde está, señor mío, esa su merced señora aventura? ¿Dónde, Sancho? Vuelve los ojos y mira y verás allí tendido a un caballero andante que, a lo que a mí se me trasluce, no debe de estar demasiado alegre, porque le vi apearse del caballo y tumbarse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas.
¿Y en qué halla vuesa merced que esta sea aventura? No quiero yo decir que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí comienzan las aventuras. Pero, escucha, que parece que está templando un laúd o vihuela, y según carraspea y se aclara la garganta, debe de prepararse para cantar algo. A buena fe que es así, y que debe de ser caballero enamorado. No hay ninguno de los andantes que no lo sea. Escuchémosle, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Quería replicar Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó, y estando los dos atentos, oyeron que lo que cantó fue este soneto. Dadme, señora, un proceder que siga, conforme a vuestra voluntad cortado, que será de la mía así estimado, que jamás en un algo de él desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, tenedme ya por acabado. Si queréis que os la cuenten desusado modo, haré que el mismo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de amor el alma ajusto. Blando cual es, o fuerte, ofrezco el pecho. Imprimid, o grabad, lo que os dé gusto, que yo guardarlo eternamente juro. Con un ay, arrancado al parecer de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto el caballero del bosque, y de allí a un rato, con voz doliente y lastimada, dijo: «Oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe, ¿cómo será posible, serenísima Casildea de Vandalia, que hayas de consentir que se consuma y acabe en continuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu cautivo caballero? ¿No basta ya haber hecho que te confiesen como la más hermosa del mundo todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los andaluces, todos los castellanos y también todos los caballeros de la Mancha?» «Eso no», dijo en aquel punto don Quijote, «que yo soy de la Mancha y nunca he confesado tal, ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial para la belleza de mi señora. Y este caballero, ya ves tú, Sancho, que desvaría. Pero escuchemos, quizás se explique más». «Lo hará», replicó Sancho, «que lleva trazas de quejarse un mes seguido». Pero no fue así, porque habiendo oído el caballero del bosque que hablaban cerca de él, sin seguir con su lamentación, se puso en pie, y dijo con voz sonora y comedida: «¿Quién va allá? ¿Qué gente? ¿Es por ventura la del número de los contentos o de los afligidos?» «De los afligidos», respondió don Quijote. «Pues lléguese a mí», respondió el del bosque, «y verá que se llega a la misma tristeza y a la aflicción misma». Don Quijote, que se vio responder tan tierna y comedidamente, se llegó a él, y Sancho ni más ni menos. El caballero lamentador asió a don Quijote del brazo, diciendo: «Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois y de los que profesan la caballería andante, me basta el haberos hallado en este lugar, donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales lechos y propias estancias de los caballeros andantes». «Caballero soy y de la profesión que decís, y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado de ella la compasión que tengo de las desdichas ajenas. De lo que cantasteis hace un rato, colegí que las vuestras son enamoradas, quiero decir, del amor que tenéis a aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombrasteis». Ya cuando esto hablaban, estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como si al romper el día no se hubieran de romper las cabezas. «¿Por ventura, señor caballero», preguntó el del bosque a don Quijote, «¿sois enamorado?» «Por desventura lo soy», respondió don Quijote, «aunque los daños que nacen de los pensamientos bien puestos se deben tener más por gracias que por desdichas». «Es verdad», replicó el del bosque, «mientras los desdenes no nos turben la razón y el entendimiento, que, siendo muchos, parecen venganzas». «Nunca fui desdeñado por mi señora», respondió don Quijote. «No, desde luego», dijo Sancho, que estaba allí al lado, «porque es mi señora como una borrega mansa y más blanda que una manteca». «¿Es vuestro escudero éste?», preguntó el del bosque. «Lo es», respondió don Quijote. «Nunca he visto yo escudero que se atreva a hablar donde habla su señor. Al menos, ahí está ese mío,
que es tan grande como su padre, y no se probará que haya despegado los labios donde yo hablo. Pues la verdad, dijo Sancho, que he hablado yo y puedo hablar delante de otro tan... Vamos a dejarlo aquí, que es peor meneallo. El escudero del bosque asió por el brazo a Sancho diciéndole: Vámonos los dos donde podamos hablar escuderilmente todo cuanto queramos, y dejemos a estos señores amos nuestros que se descuernen contándose las historias de sus amores, que a buen seguro que les ha de coger el día en ellas y no las habrán acabado. Sea en buena hora, dijo Sancho, y yo le diré a vuestra merced quién soy, para que vea si puedo codearme con los más hablantes escuderos. Con esto se apartaron los dos escuderos, y entre ellos tuvo lugar un tan gracioso coloquio como serio fue el que mantuvieron sus señores. Capítulo 13. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque con el ponderado, novedoso y suave coloquio que mantuvieron los dos escuderos. Separados estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores. Pero la historia cuenta primero la conversación de los mozos y luego prosigue con la de los amos. Y así, dice que apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho: Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de caballeros andantes. En verdad que comemos el pan con el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir, añadió Sancho, que lo comemos con el hielo de nuestros cuerpos, porque ¿quién pasa más calor y más frío que los miserables escuderos de la caballería andante? Y aún menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos, pero alguna vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si no es muy desgraciado el caballero andante a quien sirve un escudero, por lo menos a pocos lances se verá premiado con el hermoso gobierno de alguna ínsula o con un condado de buen ver. Yo, replicó Sancho, ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de una ínsula, y él es tan noble y tan generoso, que me lo ha prometido muchas y diversas veces. Yo, dijo el del bosque, con una canonjía quedaría satisfecho de mis servicios, y ya me la tiene ofrecida mi amo. ¿Y cómo? Debe de ser su amo de vuesa merced, dijo Sancho, caballero a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a sus buenos escuderos. Pero el mío es meramente lego, aunque yo me acuerdo cuando personas instruidas, pero a mi parecer malintencionadas, le querían aconsejar que procurase ser arzobispo, pero él no quiso ser sino emperador, y yo estaba entonces temblando por si le venía el deseo de ser de la iglesia, por no estar yo habilitado para tal oficio, porque le hago saber a vuesa merced que, aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. Pues la verdad es que está muy equivocado vuesa merced, porque los gobiernos insulanos no son todos venturosos. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos melancólicos, y en fin, el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que pone sobre los hombros del desdichado al que le cupo en suerte. Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos entretuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos cazando o pescando, porque ¿qué escudero hay tan pobre en el mundo que le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse en su aldea? A mí no me falta nada de eso, respondió Sancho. Verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale 2 veces más que el caballo de mi amo. Mala Pascua me dé Dios, y sea la próxima que venga si lo trocara por él, ni dándome encima 4 fanegas de cebada. A broma se tomará vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio, pardo claro, es el color de mi jumento. Y galgos no me habían de faltar, habiéndolos sobrados en mi pueblo. Además, la caza da más gusto cuando se hace a costa ajena. Real y verdaderamente, señor escudero, tengo propuesto y determinado dejar los disparates de estos caballeros y retirarme a mi aldea y criar a mis hijitos, que tengo 3 como 3 perlas orientales. 2 tengo yo, dijo Sancho, que pueden ofrendárseles al Papa en persona. Especialmente una muchacha, a quien crío para condesa si Dios lo tiene a bien y aun a pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa? 15 años, 2 arriba o abajo, pero es tan alta como una lanza y tan fresca como una mañana de abril, y tiene la fuerza de un gañán.
Atributos son esos no solo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. Hija puta la puta y lo maciza que debe de estar la muy bellaca. Ni ella es puta, respondió Sancho algo picado. Ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos si Dios quiere mientras yo viva. Y háblese más comedidamente, que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la cortesía misma, no me parecen muy concertadas esas palabras. Qué poco sabe vuesa merced de asuntos de alabanza, señor escudero, replicó el del bosque. ¿Es que no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo, hijo puta la puta, y qué bien lo ha hecho? Y aquello que parece vituperio, en esa ocasión es alabanza notable. Y renegad vos, señor de los hijos o hijas que no hacen obras que merezcan que se les den a sus padres loores semejantes. Sí que reniego. Y de ese modo y por esa misma razón, podía echarme vuestra merced a mí, y a mis hijos y a mi mujer, toda una putería encima, porque todo cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas. Y para volverlos a ver ruego yo a Dios me saque de pecado mortal, que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero, en el que he incurrido por segunda vez, cebado y engañado por una bolsa con 100 ducados que hallé un día en el corazón de Sierra Morena. Y el diablo me pone ante los ojos, aquí, allí, acá no, allá sí, un talego lleno de doblones que me parece que a cada paso lo toco con la mano y me abrazo a él, y lo llevo a mi casa y lo presto y vivo de las rentas como un príncipe. Y el rato que pienso en esto se me hacen fáciles y llevaderos cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco que de caballero. Por eso, respondió el del bosque, dicen que la codicia rompe el saco, y si de loco se trata, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos de quienes dicen, cuidados ajenos matan al asno. Pues para que otro caballero cobre el juicio que ha perdido, él se hace el loco y anda buscando lo que no sé si después de hallado no tendrá que lamentar. ¿Y por casualidad es enamorado? Sí, de una tal Casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora que pueda hallarse en todo el orbe. Pero no coge a él del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas y ya se verá antes de no muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas cuecen habas, y en la mía acalderadas. Más acompañantes y paniagudos debe de tener la locura que la discreción. Pero si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en las fatigas suele servir de alivio en ellas, con vuestra merced podré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto, pero valiente, y más bellaco que tonto y que valiente. Eso no es el mío, digo que no tiene nada de bellaco, al contrario, tiene un alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le convencería de que es de noche en la mitad del día. Y por esta sencillez, le quiero como a las entretelas de mi corazón, y no me soy capaz de dejarlo por más disparates que haga. Con todo, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos corren peligro de caer en el hoyo. Mejor sería retirarnos a paso ligero y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas. Escupía Sancho a menudo, al parecer, un cierto género de saliva pegajosa y algo seca. Y visto y notado eso por el caritativo bosqueril escudero, dijo, me parece que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador colgado del arzón de mi caballo, que no está nada mal. Y levantándose, volvió de allí al poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara. Y no es por alabarla, pero era de un conejo albar tan grande, que Sancho, al tocarla, creyó que era no ya de cabrito, sino de algún cabrón, lo que le hizo decir, ¿y esto trae vuestra merced consigo, señor? Pues que se pensaba, respondió el otro. ¿Soy yo por ventura algún escudero paniaguado? Traigo mejores provisiones yo en las ancas de mi caballo que las que lleva consigo un general cuando va de camino. Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba a oscuras bocados como nudos de soga, y dijo, vuestra merced sí que es escudero fiel y leal, y no moliente y corriente, sino magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamiento, al menos lo parece, y no como yo.
mísero y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, y tan duro, que pueden descalabrar con ello a un gigante, y 4 docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces que le hacen compañía, gracias a la austeridad de mi señor, y a la opinión que tiene y regla que guarda, de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutos secos y con las hierbas del campo. Por mi fe, hermano, replicó el del bosque, que yo no tengo hecho el estómago a cardillos, ni a peras silvestres, ni a raíces de los montes. Allá se las compongan nuestros amos con sus opiniones y leyes caballerescas, y coman ellos lo que quieran. Fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de la silla, por si acaso, y es tan devota mía, y la quiero tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé 1000 besos y 1000 abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, que empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas 1/4 de hora, y cuando acabó de beber, dejó caer la cabeza a un lado y dando un gran suspiro dijo: «Hijo puta, anda que no está bueno el bellaco». «¿Lo veis?», dijo el del bosque al oír el hijo puta de Sancho. «¿Cómo habéis alabado este vino llamándole hijo puta? Digo, confieso y reconozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando se lleva pensamiento de alabarlo. Pero dígame, señor, por la gloria de su madre, ¿este vino no es de Ciudad Real?» «¿Buen catador?», respondió el del bosque. «Es verdad, de ningún otro sitio, y tiene ya sus años». «A mí con esas», dijo Sancho. «No pensaríais que se me iba a pasar por alto saber de dónde era. Y no es raro, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos que, dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor, el año y el trasiego que tuvo con todas las circunstancias que le atañen. Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de padre a los 2 más excelentes catadores que conoció en largos años la Mancha. Y como prueba de esto, ahora diré lo que les sucedió. Les dieron a los 2 a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, calidad, bondad o malicia del vino. Lo probó uno con la punta de la lengua, el otro no hizo más que llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro, el segundo dijo que sabía más a cuero. El dueño dijo que la cuba estaba limpia, y que aquel vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor a hierro ni a cuero. Con todo, los 2 famosos catadores se reafirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, se vendió el vino, y al limpiar la cuba, hallaron en ella una llave pequeña, prendida con una correa de cuero. Para que vea vuestra merced si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. «Por eso digo», dijo el del bosque, «que nos dejemos de andar buscando aventuras, y pues tenemos hogazas, no busquemos tortas, y volvámonos a nuestras chozas, que allí nos hallará Dios si Él quiere. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza le serviré, y después ya nos entenderemos». Al final, tanto hablaron y tanto bebieron los 2 buenos escuderos, que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela hubiera sido imposible. Y así, asidos los 2 de la bota ya casi vacía, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaremos por ahora, para contar lo que el caballero del bosque habló con el de la triste figura. Capítulo 14. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque. Entre las muchas cosas que hablaron Don Quijote y el caballero de la Fronda, dice la historia que el del bosque dijo a Don Quijote: «En fin, señor caballero, quiero que sepáis que mi destino, o mejor dicho, mi elección, me trajo a enamorarme de la sin par Casildea de Vandalia. La llamo sin par porque no lo tiene ni en la majestad del cuerpo ni en lo extremo de su condición y hermosura. Esta tal Casildea, pues, que voy contando, pagó mis buenos pensamientos y comedidos deseos con hacerme ocupar, como su madrastra a Hércules, en muchos y diversos peligros, prometiéndome al fin de cada uno que en el fin del otro llegaría el de mi esperanza. Pero así se han ido eslabonando mis trabajos, que no tienen número, ni yo sé cuál ha de ser el último que dé principio al cumplimiento de mis buenos deseos. Una vez me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce, y sin mudarse de su pueblo es la más movible e inconstante mujer del mundo. Llegué, la vi,
y la vencí. Y la hice estar queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes. También hubo una vez que me mandó fuese a pesar las antiguas piedras de los descomunales toros de Guisando, empresa más para encomendarse a gañanes que a caballeros. Otra vez me mandó que me precipitase y sumiese en la sima de Cabra, peligro inaudito y temeroso, y que le trajese detallada relación de lo que se encierra en aquella oscura profundidad. Detuve el movimiento a la Giralda, pesé los toros de Guisando, me despeñé en la sima y saqué a la luz lo escondido de su abismo, y mis esperanzas, más muertas que muertas, y sus mandamientos y desdenes, más vivos que vivos. En fin, lo último que me ha mandado es que vaya por todas las provincias de España y haga confesar a todos los caballeros andantes que vaguen por ellas, que sola ella es la más aventajada en hermosura de cuantas viven hoy, y que yo soy el más valiente y el más enamorado caballero del orbe, en cuya demanda he andado ya la mayor parte de España, y en ella he vencido a muchos caballeros que se han atrevido a contradecirme. Pero de lo que yo más me precio y ufano es de haber vencido en singular batalla a aquel tan famoso caballero Don Quijote de la Mancha, y hecho confesar que mi Casildea es más hermosa que su Dulcinea. Y en solo este vencimiento hago cuenta que he vencido a todos los caballeros del mundo, porque el tal Don Quijote que digo los ha vencido a todos, y habiéndolo yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se han transferido y pasado a mi persona. Y tanto el vencedor es más honrado, cuanto más el vencido es reputado. Así que ya corren por mi cuenta y son mías las innumerables hazañas del ya referido Don Quijote. Admirado quedó Don Quijote al oír al caballero del bosque, y estuvo 1000 veces por decirle que mentía. Y ya tuvo el mentís en el pico de la lengua, pero se reportó lo mejor que pudo por hacerle confesar por su propia boca su mentira. Y así, sosegadamente le dijo: «De que vuesa merced, señor caballero, haya vencido a la mayoría de los caballeros andantes de España, y aun de todo el mundo, no digo nada. Pero el que haya vencido a Don Quijote de la Mancha, lo pongo en duda. Podría ser que fuese otro que se le pareciese, aunque hay pocos que se le parezcan». «¿Cómo que no?», replicó el del bosque. «Por el cielo que nos cubre que peleé con Don Quijote y lo vencí y rendí. Es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Campea bajo el nombre del caballero de la triste figura, y trae por escudero a un labrador llamado Sancho Panza. Oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante. Y, en fin, tiene por señora de su voluntad a una tal Dulcinea del Toboso, llamada un tiempo Aldonza Lorenzo, como la mía, que por llamarse Casilda y ser de Andalucía, yo la llamo Casildea de Vandalia. Si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada, que le hará dar crédito a la misma incredulidad». «Sosegaos, señor caballero», dijo Don Quijote, «y escuchad lo que os quiero decir. Habéis de saber que ese Don Quijote que decís es el mayor amigo que tengo en este mundo, y tanto que podré decir que lo tengo por mi misma persona, y que por las señas que de él me habéis dado, tan detalladas y ciertas, no puedo pensar sino que sea él mismo que habéis vencido. Por otra parte, veo con los ojos y toco con las manos, que no es posible que sea él mismo, a menos que, como él tiene muchos enemigos encantadores, especialmente uno que de ordinario lo persigue, no haya tomado alguno de ellos su figura para dejarse vencer, por defraudarle la fama que sus altas caballerías le tienen granjeada y adquirida por toda la tierra. Y para confirmación de esto, quiero también que sepáis que esos tales encantadores contrarios suyos no hace ni 2 días que transformaron la figura y persona de la hermosa Dulcinea del Toboso en una aldeana soez y baja, y de esta manera habrán transformado a Don Quijote. Y si todo esto no basta para haceros entender esta verdad que digo, aquí está el mismo Don Quijote, que la sustentará con sus armas, a pie o a caballo o de cualquier suerte que os agrade». Y diciendo esto se puso en pie, y empuñó la espada, esperando qué resolución tomaría el caballero del bosque, quien con voz asimismo sosegada respondió y dijo: «Al buen pagador no le duelen prendas. El que una vez, señor Don Quijote, pudo venceros transformado, bien podrá tener esperanza de rendiros con vuestro propio aspecto.
pero porque no está bien que los caballeros hagan sus hechos de armas a oscuras, como los salteadores y rufianes. Esperemos el día para que el sol vea nuestras obras. Y ha de ser condición de nuestra batalla que el vencido quede a la voluntad del vencedor, para que haga de él todo lo que quiera, siempre que lo que se le ordene sea digno de un caballero. Estoy más que contento con esa condición y acuerdo, respondió Don Quijote. Y diciendo esto, se fueron a donde estaban sus escuderos, y los hallaron roncando y en la misma forma que estaban cuando les asaltó el sueño. Los despertaron y les mandaron que tuviesen a punto los caballos, porque en cuanto saliese el sol, iban a hacer los dos una sangrienta, singular y gran batalla, a cuyas nuevas quedó Sancho atónito y pasmado, atemorizado por la vida de su amo, y por las valentías que había oído decir del suyo al escudero del bosque. Pero, sin hablar palabra, se fueron los dos escuderos a buscar su ganado, que ya los 3 caballos y el rucio se habían olido y estaban todos juntos. En el camino dijo el del bosque a Sancho: «Ha de saber, hermano, que los que se pelean en Andalucía tienen por costumbre, cuando son padrinos de alguna pendencia, no estarse ociosos mano sobre mano mientras sus ahijados riñen. Lo digo porque esté advertido de que mientras nuestros dueños riñen, nosotros también hemos de pelear y hacernos astillas». «Esa costumbre, señor escudero», respondió Sancho, «allá puede correr y usarse entre los rufianes y peleantes a los que se refiere. Pero con los escuderos de los caballeros andantes ni por pienso. Por lo menos yo no he oído decir a mi amo semejante costumbre, y sabe de memoria todas las ordenanzas de la caballería andante. Además, aun aceptando que eso de pelear los escuderos mientras sus señores pelean sea verdad y ordenanza expresa, yo no quiero cumplirla, sino pagar la pena que esté impuesta a esos escuderos pacíficos, que estoy seguro que no pasará de 2 libras de cera. Y más quiero pagar esas libras, porque sé que me costarán menos que las vendas que acabaré gastando en curarme la cabeza, que ya la doy por partida y dividida en 2 partes. Y hay más aún. Me imposibilita el reñir el no tener espada, pues en mi vida la he llevado». «Para eso sé yo un buen remedio», dijo el del bosque. «Traigo yo aquí 2 talegas de lienzo de un mismo tamaño. Tomaréis vos una y yo otra, y reñiremos a talegazos con armas iguales». «De esa manera sea en buena hora», respondió Sancho, «porque antes servirá esa pelea para desempolvarnos que para herirnos». «No será así», replicó el otro, «porque hay que echar dentro de las talegas para que no se las lleve el aire media docena de guijarros lindos y pelados, que pesen tanto los unos como los otros, y de esta manera nos podremos atalegar sin hacernos mal ni daño. Mirad, por mi padre, qué martas cebollinas o qué copos de algodón cardado ponéis en las talegas, para no quedar molidos los cascos y hechos polvo los huesos. Pero aunque se llenen de capullos de seda, sepa, señor mío, que no he de pelear. Peleen nuestros amos y haya ellos, y bebamos y vivamos nosotros, que ya se cuida el tiempo de quitarnos las vidas, sin que andemos buscando tónicos para que se acaben antes de llegar su sazón y término y que se caigan de maduras. Con todo, replicó el del bosque, hemos de pelear siquiera media hora. Que no, no seré yo tan descortés ni tan desagradecido que con quien he comido y he bebido trabe disputa alguna, por mínima que sea. Y sobre todo, que estando sin cólera y sin enojo, ¿quién diablo se va a animar a reñir a secas? Para eso, dijo el del bosque, yo daré un remedio suficiente, y es que, antes que comencemos la pelea, yo me llegue bonitamente a vuestra merced y le dé 3 o 4 bofetadas que le pongan a mis pies, y con ellas le haré despertar la cólera, aunque esté con más sueño que un lirón. Contra ese toque me selle otro que no le va a la zaga. Cogeré yo un garrote, y antes que vuestra merced llegue a despertarme la cólera, haré yo dormir la suya a garrotazos, de tal suerte que no despierte si no es en el otro mundo, en el cual se sabe que no soy yo hombre que me deje manosear el rostro por nadie. Y cada uno atienda a lo suyo, y aún lo más acertado sería que cada uno dejara dormir su cólera, que nadie conoce el alma de nadie, y el que va por lana suele volver trasquilado, y Dios bendijo la paz y maldijo las riñas. Porque si un gato acosado, encerrado y apretado, se vuelve en león, yo que soy hombre, sabe Dios en lo que podré volverme. Y así, desde ahora le conmino a vuestra merced, señor escudero, que corra por su cuenta todo el mal y daño que de nuestra pendencia resultare. ¿Está bien?, replicó el del bosque. Amanecerá Dios y medraremos.
En esto ya comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pintados pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora, que iba ya descubriendo la hermosura de su rostro por las puertas y balcones del oriente, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor, bañándose las hierbas, parecía también que ellas brotaban y llovían blanco y menudo nácar. Los sauces destilaban maná sabroso, se reían las fuentes, murmuraban los arroyos, se alegraban los bosques y se enriquecían los prados con su venida. Pero apenas dio lugar la claridad del día para ver y distinguir las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del bosque, que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo. Se cuenta que era, en efecto, de grandeza desmesurada, corva en la mitad y toda llena de verrugas de color amoratado como de berenjena. Le bajaba 2 dedos más abajo de la boca, y su gran tamaño, color, verrugas y encorvamiento le afeaban tanto el rostro que cuando Sancho lo vio comenzó a temblotear de pies y manos, como niño con tiritera, y decidió en su corazón dejarse dar 200 bofetadas antes que despertar la cólera para reñir con aquel vestiglo. Don Quijote miró a su competidor, y lo halló con la celada ya puesta y calada, de modo que no le pudo ver el rostro, pero notó que era hombre membrudo y no muy alto de cuerpo. Sobre la coraza traía una ruana o casaca de una tela al parecer de oro finísimo, sembradas por ella muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos, que le hacían en grandísima manera galán y vistoso. Le volaban sobre la celada gran cantidad de plumas verdes, amarillas y blancas. La lanza que tenía arrimada a un árbol era grandísima y gruesa, y con un hierro acerado de más de 1 palmo. Todo lo miró y todo lo advirtió Don Quijote, y juzgó de lo visto y mirado, que aquel caballero debía de ser de grandes fuerzas, pero no por eso temió como Sancho Panza. Antes al contrario, con gentil denuedo dijo al caballero de los espejos: «Si la mucha gana de pelear, señor caballero, no os gasta la cortesía, por ella os pido que alcéis la visera un poco para que yo vea si la gallardía de vuestro rostro responde a la de vuestro porte». «Tanto si salís de esta empresa vencido o vencedor, señor caballero», respondió el de los espejos, «os quedará tiempo y espacio de sobra para verme. Y si ahora no satisfago vuestro deseo, es por parecerme que hago notable agravio a la hermosa Casildea de Vandalia en dilatar el tiempo que tarde en alzarme la visera, sin haceros confesar lo que ya sabéis que pretendo. Pues en tanto que subimos a caballo, bien podéis decirme si soy yo aquel Don Quijote que dijisteis haber vencido». «A eso respondemos que os parecéis al mismo caballero que yo vencí, como se parece un huevo a otro. Pero como vos decís que le persiguen encantadores, no os haré afirmar si sois el susodicho o no». «Eso me basta a mí», respondió Don Quijote, «para que crea que estáis en un engaño. Sin embargo, para sacaros de él de todo punto, vengan nuestros caballos, que en menos tiempo que el que tardéis en alzaros la visera, si Dios, si mi señora y mi brazo me valen, veré yo vuestro rostro, y vos veréis que no soy yo el vencido Don Quijote que pensáis». Con esto, acortando razones, subieron a caballo, y Don Quijote volvió las riendas a Rocinante para tomar lo que convenía del campo, para volver a encontrar a su rival, y lo mismo hizo el de los espejos. Pero no se había apartado Don Quijote 20 pasos, cuando se oyó llamar del de los espejos, y parándose a mitad de su trecho, el de los espejos le dijo: «Advertid, señor caballero, que la condición de nuestra batalla es que el vencido, como antes he dicho, ha de quedar a discreción del vencedor». «Ya lo sé», respondió Don Quijote, «con tal que lo que se le imponga y mande al vencido sean cosas que no salgan de los límites de la caballería». «Así se entiende», respondió el de los espejos. Se le ofrecieron en esto a la vista de Don Quijote las extrañas narices del escudero, y no se admiró menos de verlas que Sancho, tanto que lo juzgó por algún monstruo o por hombre de nueva especie, y de aquellos que no se ven por el mundo. Sancho, que vio partir a su amo para tomar carrera, no quiso quedarse a solas con el narigudo, temiendo que con solo un meneo de aquellas narices en las suyas se acabaría su pendencia, quedando del golpe o del miedo tendido en el suelo, y se fue tras su amo asido al estribo de Rocinante. Y cuando le pareció que había llegado el momento de darse la vuelta, le dijo:
Suplico a vuesa merced, señor mío, que antes que se dé la vuelta para ir a su encuentro, me ayude a subir a aquel alcornoque, desde donde podré ver más a mi sabor, mejor que desde el suelo, el gallardo encuentro que vuesa merced ha de hacer con este caballero. Antes creo, Sancho, dijo don Quijote, que te quieres encaramar y subir al andamio por ver sin peligro los toros. A decir verdad, las desaforadas narices de aquel escudero me tienen atónito y lleno de espanto, y no me atrevo a estar junto a él. La verdad es que son tales que, de no ser yo quien soy, también me asombrarían. Y así, ven, voy a ayudarte a subir donde dices. En lo que se detuvo don Quijote para que Sancho subiese al alcornoque, tomó el de los espejos lo que le pareció necesario del campo, y creyendo que lo mismo había hecho don Quijote, sin esperar son de trompeta ni otra señal que los avisase, volvió las riendas a su caballo, que no era más ligero ni de mejor aspecto que Rocinante, y a todo su correr, que era un mediano trote, iba al encuentro de su enemigo. Pero viéndolo ocupado en la subida de Sancho, detuvo las riendas y se paró en la mitad de la carrera, de lo que el caballo quedó agradecidísimo, porque ya no podía moverse. Don Quijote, que le pareció que ya su enemigo venía volando, arrimó reciamente las espuelas a los esqueléticos ijares de Rocinante, y le hizo aguijar de tal manera que cuenta la historia, que sólo por esta vez se supo que había corrido algo, porque todas las demás fueron siempre trotes declarados. Y con esta no vista furia, llegó a donde el de los espejos estaba hincando las espuelas a su caballo hasta los talones, sin que lo pudiese mover un solo dedo del lugar donde se había estancado su carrera. En esta buena sazón y coyuntura halló don Quijote a su contrario, embarazado con su caballo y ocupado con su lanza que nunca acertó o no tuvo ocasión de ponerla en ristre. Don Quijote, que no reparaba en estos inconvenientes, a salvo y sin peligro alguno, topó al de los espejos, con tanta fuerza que para su desgracia le hizo venir al suelo por las ancas del caballo, dando tal caída que sin mover pie ni mano dio señales de que estaba muerto. Apenas Sancho lo vio caído, se deslizó del alcornoque y fue a toda prisa a donde estaba su señor. Y éste, apeándose de Rocinante, fue sobre el de los espejos, y quitándole las lazadas del yelmo para ver si estaba muerto, o para que le diese el aire si acaso estaba vivo, vio. ¿Quién podrá decir lo que vio, sin causar admiración, maravilla y espanto a los que lo oigan? Vio, dice la historia, el rostro mismo, la misma figura, el mismo aspecto, la misma fisonomía, la misma efigie, la apariencia misma del bachiller Sansón Carrasco. Y nada más verla dijo a voces: «Acude, Sancho, y mira lo que vas a ver y no vas a creer. Aguija, hijo, y advierte lo que puede la magia, lo que pueden los hechiceros y los encantadores». Llegó Sancho, y en cuanto vio el rostro del bachiller Carrasco, comenzó a hacerse 1000 cruces y a santiguarse otras tantas. Entretanto, el derribado caballero no daba muestras de estar vivo, y Sancho dijo a don Quijote: «Soy del parecer, señor mío, que, por si acaso, vuesa merced hinque y meta la espada por la boca a este que parece el bachiller Sansón Carrasco. Quizá mate en él a alguno de los encantadores enemigos suyos». «No dices mal», dijo don Quijote, «porque de los enemigos los menos». Y sacando la espada para poner en efecto el aviso y consejo de Sancho, llegó el escudero del de los espejos, ya sin las narices que tan feo le habían hecho, y a grandes voces dijo: «Mire vuesa merced lo que hace, señor don Quijote, que ese que tiene a los pies es el bachiller Sansón Carrasco, su amigo, y yo soy su escudero». Y viéndolo Sancho sin aquella fealdad primera, le dijo: «¿Y las narices? Aquí las tengo, en la faltriquera». Y echando mano a la derecha, sacó unas narices de pasta y barniz de máscara, de la hechura que queda dicha. Y mirándolo más y más Sancho, con voz asombrada y alta dijo: «Válgame Santa María, ¿no es este Tomé Cecial mi vecino y mi compadre?» «El mismo», respondió el ya desnarigado escudero. «Tomé Cecial soy, compadre y amigo Sancho Panza, y ahora os diré los conductos, embustes y enredos por donde he llegado hasta aquí, y mientras tanto pedid y suplicad a vuestro amo y señor, que no toque, maltrate, hiera ni mate al caballero de los espejos que tiene a sus pies, porque sin duda alguna es el atrevido y mal aconsejado bachiller Sansón Carrasco, nuestro vecino». En esto volvió en sí el de los espejos, y al verlo don Quijote le puso la punta desnuda de su espada encima del rostro y le dijo:
Muerto sois, caballero, si no confesáis que la sin par Dulcinea del Toboso se aventaja en belleza a vuestra Casildea de Vandalia. Y además de esto, si salís con vida de esta contienda y caída, habéis de prometer ir a la ciudad del Toboso y presentaros en su presencia de mi parte, para que haga de vos lo que más le venga en gana. Y si os deja libre, asimismo habéis de volver a buscarme, a decirme lo que hayáis hablado con ella, que el rastro de mis hazañas os servirá de guía que os traiga a donde yo esté. Condiciones que, conforme a las que pusimos antes de nuestra batalla, no salen de los términos de la andante caballería. Confieso, dijo el caído caballero, que vale más el zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso que las barbas mal peinadas aunque limpias de Casildea, y prometo ir y volver de su presencia a la vuestra, y daros entera y detallada cuenta de lo que me pedís. También habéis de confesar y creer, añadió Don Quijote, que aquel caballero que vencisteis no fue ni pudo ser Don Quijote de la Mancha, sino otro que se le parecía, como yo confieso y creo que vos, aunque parecéis el bachiller Sansón Carrasco, no lo sois, sino otro que se le parece, y que en su figura me lo han puesto aquí mis enemigos para que detenga y temple el ímpetu de mi cólera, y para que use blandamente de la gloria del vencimiento. Todo lo confieso, juzgo y siento como vos lo creéis, juzgáis y sentís, respondió el derrengado caballero. Dejadme levantar, os ruego, si es que lo permite el golpe de mi caída, que bastante maltrecho me tiene. Le ayudó a levantar Don Quijote y Tomé Cecial, su escudero, del cual no apartaba los ojos Sancho, preguntándole cosas cuyas respuestas le daban manifiestas señales de que verdaderamente era el Tomé Cecial que decía. Pero la impresión que había hecho en Sancho lo que su amo dijo, de que los encantadores habían mudado la figura del caballero de los espejos en la del bachiller Carrasco, no le dejaba dar crédito a la verdad que estaba mirando con los ojos. Al final, amo y mozo se quedaron con este engaño, y el de los espejos y su escudero, sombríos y malandantes, se apartaron de Don Quijote y Sancho con intención de buscar algún lugar donde ponerle unos emplastos y entablillarle las costillas. Don Quijote y Sancho volvieron a proseguir su camino a Zaragoza, donde los deja la historia por dar cuenta de quién era el caballero de los espejos y su narigante escudero.